Hola, Dios les bendiga. Aquí estamos nuevamente con ustedes, deseosos de traerles la palabra que permanece para la hora que pasa, la palabra de Dios. Para todos los que no me conocen, soy el pastor José Manuel Carlos, pastor de la iglesia Jesús, la Esperanza, de el barrio de La Boca, en la capital federal de Argentina. Desde aquí, de nuestros estudios, estamos transmitiendo para todos ustedes, amigos, colegas en el ministerio, creyentes, pastores, familiares, de los que están dentro y fuera de nuestro país. Hasta donde alcanza el internet, allí llega la palabra de Dios. Tenga la plena seguridad que cuando usted vea este programa, sabrá con toda seguridad que aquí predicamos la palabra de Dios no adulterada, sino que la transmitimos tal cual Dios la enseñó. En estos días estamos hablando sobre una serie de mensajes que tienen que ver con la nada y Dios. Y cuando decimos la nada, es que tiene que ver con la palabra, que dice que el cielo, la tierra, todo pasará, todo dejará de ser. Pero su palabra, la palabra de Dios, permanecerá para siempre. La nada y Dios. Y hoy tengo un título para compartir con todos ustedes que tiene que ver con que teniendo a Dios lo tenemos todo. El título es Mucho sin Dios es nada. Y nada con Dios es todo. A ver, parece un juego de palabras, pero escúchelo bien. Todo o mucho sin Dios es nada. Nada con Dios es mucho. En Hebreos 11:3 dice la palabra de Dios: lo que se ve hoy fue hecho de lo que no se veía, por la palabra. Lo vamos a leer. Dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ya hemos hablado que Dios es creador y que Él crea todo, y todo lo creado ha sido hecho por Dios, por su palabra y de la nada. ¿Cuál fue la materia prima que usó? Nada. ¿Y cuál fue el poder con el cual hizo todas las cosas? Su palabra. El poder de Dios está en su palabra. En el libro de Génesis, la palabra Génesis significa principio. El libro de Génesis dice que Dios dijo: sea la luz, en el capítulo 1, y fue la luz. Y así como dice ese texto, todas las demás cosas fueron creadas por su palabra. El cielo, los habitantes del cielo, la tierra y los habitantes de la tierra, el mar y los habitantes del mar. Y en el capítulo 2 de Génesis, versículo 7, dice: entonces Jehová formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Dios creó todo por su palabra, y todo lo que se ve y se toca fue hecho por Dios de la nada. Esto es lo que le molesta a veces a algunos científicos y a otros que han estudiado y han terminado en la nada al estudiar la creación o lo existente. Llegan a un punto que no queda nada. Bueno, de esa nada Dios creó todo lo que se ve y se toca. Así que la ciencia lo único que está haciendo es corroborar lo que Dios ha hecho y lo que Dios dice en su palabra.
Pero cuando terminó de crear todas las cosas, las aves, los cielos los llenó de aves, las nubes, las estrellas, el sol, la luna, los peces en el agua, los animales sobre la tierra. Llegó un momento que dijo Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, hagamos al hombre. Hagámoslo a nuestra imagen y semejanza. Y dice acá, entonces Jehová, en Génesis 2, capítulo 2, versículo 7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre, un ser viviente. Para crear al hombre, Dios usó materia ya existente o material ya existente. ¿De qué lo hizo al hombre? Del polvo de la tierra. La tierra ya estaba creada. Es como cuando los chicos juegan en la arena y hacen un muñeco. Bueno, Dios hizo un muñeco de arena, con la diferencia de que cuando terminó de hacer ese muñequito, sopló en su nariz, se fusionó, porque Dios es espíritu, en la nariz de ese hombre de arena, y fue el hombre un ser viviente. Sin el aliento de Dios, sin el soplo del Omnipotente, sin el Espíritu de Dios, ese hombre del polvo no hubiera jamás podido ser alguien o hacer algo, porque simplemente era polvo, polvo de la tierra. La diferencia fue que Dios puso en el hombre su espíritu y nos hizo a su semejanza. Y entonces el hombre fue un alma viviente para Dios y para nosotros. ¿Qué fue lo que necesitó ese primer hombre para existir y vivir? Veamos. Un hombre solo, imagínese ahora un hombre solo en un inmenso planeta, pero ubicado en un jardín que Dios creó, que le llamó el Edén, el paraíso. La palabra Edén se traduce lugar encantado. ¿Por qué? Porque era un pedacito de cielo en la tierra. Allí puso al hombre que fue creado por Dios y lo hizo inmortal para que no muriera. Ahora imagínese un hombre solo, rodeado de animales, de aves, de peces en el mar o en los ríos, plantas frutales, plantas de todo tipo, clima ideal, un ambiente hermoso, un lugar precioso, pero la diferencia estaba que la Biblia nos muestra que todas las tardes Dios descendía al Edén, caminaban juntos, hablaban, compartían con el hombre. Alguien me dijo, porque ya varias veces he dicho esto, ¿de dónde saca, pastor, que Dios bajaba todas las tardes? Bueno, una tarde bajó Dios en el capítulo 3, y esto nos dice que era común que hablaran el hombre con Dios. Pero en el capítulo 3, Dios dice se paseaba a la luz del día entre el jardín, llamándolo al hombre porque el hombre estaba escondido. Eso significa que él venía siempre, caminaba, hablaban juntos, tenían comunión con el hombre. La Biblia no dice qué tiempo pasó así. Tanto tiempo el hombre allí solo. Pero un día Dios trajo todos los animales, las aves del cielo, todo, la trajo toda a Adán para que Adán le pusiese nombre. Mire, en Génesis 2, lo vamos a buscar. Génesis capítulo 2, versículos 19 y 20, dice: Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo, así como hizo al hombre, y toda ave de los cielos, y la trajo a Adán para que viese cómo la habría de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre.
Y puso Adán nombre a toda bestia y aves del cielo y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Esto nos dice a nosotros que Adán era una persona inteligente, súper inteligente. Dios no le puso nombre a los animales, se lo trajo a Adán y Adán fue el que le puso nombre. El caballo se llama caballo porque se lo puso Adán. Y el elefante se llama elefante porque se lo puso Adán, no se lo puso Dios. Y hasta el día de hoy, estos nombres de estos animales los llevan tal como se lo puso Adán. Interesante. Algunos piensan que Adán fue creado allí y que era un hombre tan inocente, que era un bebote grandote, que no sabía ni caminar ni mover las manos. Se equivocan. El hombre fue creado perfecto. Tenía el Espíritu de Dios y era sin pecado. Claro, la humanidad de hoy no podemos entender bien todo esto, pero esto es lo que dice la palabra de Dios. Claro, cuando Dios le trae los animales y las aves, Adán vio que el león tenía la leona y que el gato tenía la gata y que el palomo tenía la paloma y que él estaba solo. No sé de qué manera se lo habrá expresado a Dios, pero dice la Biblia, no fue hallado ayuda idónea para él. Es decir, él veía que eran en parejas todos y él estaba solo. Entonces Dios dice que vio que no era bueno que el hombre estuviera solo. Sacó de una costilla, lo hizo dormir a Adán, sacó de una costilla de Adán e hizo un clon. Formó una mujer de una costillita de Adán y se la trajo al hombre y el hombre le agradó la compañera. En un principio, el hombre y la mujer se llamaban hombres, los dos. Adanes, los dos. Luego, Adán le puso a su esposa, Eva, porque fue la madre de todos los vivientes. Es interesante que Adán y Eva no tenían ninguna preocupación por nada. Lo que querían, allí estaba en el Edén. Lo que necesitaban, allí estaban. Y si creían necesitar algo, Dios lo creaba, porque Dios es el creador. Así que Dios mismo los cuidaba, los acompañaba, compartían, tenían una relación, los alimentaba a través del huerto. Por la tarde conversaban juntos, porque la Biblia habla de la mañana y de la tarde, nunca de la noche en el jardín del Edén. La noche vino por causa del pecado del hombre. En el capítulo 3, versículo 8, dice la Biblia que Dios paseaba por el huerto y que llamó a Adán. No vemos en los primeros capítulos que Dios tenía que llamarlo a Adán. No, tenían una buena relación. ¿Acaso Dios no sabía lo que había pasado? Claro, el hombre había desobedecido a Dios. Había comido del árbol que Dios dijo que no debía comer, y eso es desobediencia. Algunos ya muy cabeza sucia dicen, no puede ser que por esto tan simple Dios los haya castigado tanto. Lo que pasa, mi estimado amigo y compañero en el Señor, si es creyente, que para Dios la rebeldía no existe, no lo soporta, no lo acepta, porque rebelión es contra. Y Dios no busca la contra de nadie, ni es contra de nadie. Él quiere una relación con el hombre. Y si el hombre decidió no tener o respetar esa relación, Dios lo dejó y lo sacó del paraíso para que él hiciera lo que quería hacer, la suya. Claro, todos sabemos que el diablo vino, lo tentó, pero el hombre tenía toda la capacidad de decirle que no. Eva también le podía haber dicho que no, pero aceptaron la tentación.
y desobedecieron a Dios. Entonces, cuando el hombre buscó a Dios, en el capítulo 3, versículo 8, y no lo encontró porque estaba escondido, y dijo, ¿por qué te escondes? No me digas que has comido del árbol que te dije que no comieras. Y ahí empezó el famoso diálogo que todos los creyentes conocemos. El hombre le echó la culpa a la mujer le echó la culpa a la serpiente. Nadie se quería hacer cargo de su rebelión. Y fueron echados del paraíso, y el paraíso terrenal, el lugar del Edén, el lugar encantado, desapareció y nunca más se encontraron vestigios de él. Hay vestigios del arca de Noé, hay vestigios de la existencia del pueblo de Dios en el desierto, pero del jardín del Edén no, porque era un lugar celestial puesto en la tierra. El hombre y la mujer dejaron o se separaron de Dios al desobedecerle y perdieron todo. Y lo quiero recalcar a esto. Mientras estaban con Dios tenían todo y no le faltaba nada. Cuando se separaron de Dios no tenían nada, lo perdieron todo. Aún la relación con Dios. Por eso a partir de ahí el hombre tiene que trabajar para ganarse su pan. Antes no era así, lo tenía todo de parte de Dios. Fue su rebelión, su pecado, el volverse contra Dios, el querer hacer su propia voluntad sin aceptar al Creador que le dio la vida. Así que perdieron la relación con Dios, que al perder la relación con Dios lo perdemos todo. Perdieron su estadía o su estancia en el paraíso. Perdieron el gobierno de parte de Dios y el sustento de parte de Dios. Perdieron la inmortalidad que estaba en sus vidas y comenzaron a morir sus cuerpos hasta el día de hoy. Hasta aquí no necesitaban nada, ahora lo necesitaban todo. Por eso el título de nuestros pensamientos, con Dios lo tenían todo. Sin Dios no tenían nada. Ahora, hacemos un gran salto aquí porque quiero traer esta palabra para el día de hoy. El Señor Jesucristo vino del cielo para reconciliar o restaurar la relación de Dios con el hombre y del hombre con Dios. Él se puso en medio y se puso en lugar de reconciliador. Ahora, juntamente con Cristo, Dios nos quiere dar todo lo que el hombre perdió allí en el jardín del Edén. Y más, porque en el jardín del Edén el hombre era inmortal. Ahora, al recibir a Cristo en nuestras vidas, el hombre pasa a tener vida eterna. Hay una diferencia. Inmortal es que no muere, pero fue creado. Eterna quiere decir la vida de Dios. Es la vida superior en el estado espiritual del cielo. Lo que habían perdido, ahora Cristo los vuelve a traer en él. Por eso dice la Biblia, el que tiene a Cristo tiene la vida ahora. Juntamente con Jesús, dice la palabra de Dios, nos dio todas las demás cosas. Es decir, el que tiene a Cristo lo tiene todo. En Romanos, vamos a leerlo a esto. Romanos, Nuevo Testamento, esto lo dijo el apóstol San Pablo. Romanos, capítulo 8, versículo 31 y 32, dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? El que tiene a Cristo lo tiene todo, porque Cristo es el dueño de todo. Todo fue creado por Él, para Él y en Él.
Así que el cristiano, el hijo o la hija de Dios, si tiene a Cristo allí en su corazón, entonces en él puede tenerlo todo, por lo menos si le creemos a la palabra del Señor. El ser humano tiene una sola necesidad, aunque algunos fanáticos y endurecidos dicen que no. La única necesidad que tiene el ser humano se llama Dios. Hay un hueco en nuestro espíritu, en nuestro ser interior, que está vacío hasta que Dios no está allí. Ese hueco, el hombre ha tratado de llenarlo con tantas cosas de este mundo, pero no ha podido. Porque el hueco que quedó vacío allí tiene forma de Dios y solamente Dios lo puede llenar. Mientras el hombre no se da cuenta de esto, depende totalmente de este mundo y de su esfuerzo, de su capacidad, que es limitada. Algunos creen y dependen del dinero de este mundo, las riquezas de este mundo, que la palabra de Dios dice no son nada. Les saldrán alas y volarán. Hoy tenemos mucho, mañana no tenemos nada. El que tiene la confianza en el dinero, el hombre sueña con un buen sueldo, un buen trabajo, una vivienda propia, alimento para su familia, viático que es para moverse en las grandes urbes, para poder pagar la luz, el gas, los impuestos, todo lo que usted sabe, etcétera, el sistema del mundo, sistema mundial. Pero sin Cristo no tendrá nada, no podrá nada. Y lo que logre será con mucho esfuerzo, con el sudor de su frente, pero será muy limitado. Con Cristo lo tendrá todo. Así de fácil. Piensa alguien hoy que no conoce la palabra de Dios, lo dice tan tranquilo, el que tiene a Cristo puede tener todo, sí, es la experiencia personal. Por empezar, ¿qué traemos a este mundo cuando nacemos? ¿Y qué nos llevamos cuando nos vamos de este mundo? Usted me va a decir que nada. Bueno, no es nada nuevo, lo dice la Biblia. Mire, primera de Timoteo, allí el apóstol Pablo está refiriéndose a los que aman las riquezas, a los que se esfuerzan por obtener las cosas de este mundo. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 7, dice: porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada nos podremos sacar. Nada, y sin duda nada podremos sacar. Sacar de él, sacar del mundo. Todo lo que es del mundo es del mundo. Venimos a este mundo desde la presencia misma de Dios. Nuestra alma, nuestro espíritu viene de Dios. El cuerpo nuestro lo recibimos de papá y mamá terrenos. Pero cuando nos vamos, cuando salimos de este cuerpo, ni el cuerpo llevamos. El cuerpo se quedará aquí, porque es del polvo y al polvo volverá. Pero usted, alma y espíritu, saldrá de él. El que habla, la que piensa, el que actúa o la que actúa, es el alma. Usted es un alma, un espíritu de Dios que vive dentro de un cuerpo. ¿Qué se llevará de aquí? Mire, cuando usted estudia un poco la historia, que los grandes faraones morían y los embalsamaban y los metían en unos cofres y junto adentro del cofre le ponían todas las riquezas personales. A través de los años a veces se han encontrado estas momias, estos cofres, estos féretros allí por años, todo hecho cenicita y las riquezas ahí adentro. No se la pudieron llevar, ni siquiera el cofre, ni siquiera el cuerpo, ni siquiera las riquezas, porque nada hemos traído a este mundo y nada nos vamos a llevar. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando nos vamos de aquí, cuando salimos de nuestro cuerpo, ¿a dónde vamos? No necesitamos nada de acá, ni siquiera el cuerpo, porque tendremos un cuerpo celestial,
para vivir si vamos al cielo. Y si vamos al infierno ya sabe lo que va a sufrir. Así que nada hemos traído y nada nos llevaremos, dice Primera de Timoteo. ¿Qué es lo que necesitamos los cristianos, los que tenemos a Cristo para vivir en este mundo? ¿Qué es lo que necesitamos para servir a Dios o para vivir para Dios? Nada. Para servir y vivir para Dios no necesita nada. Lo que necesita es que usted se rinda a Dios y que Dios venga a vivir con usted. Eso es lo que necesita. Teniéndole a Cristo y teniendo su palabra, lo tenemos todo. ¿Cuánto tenemos? Todo. Dios, hermanos, quiere que seamos felices y que tengamos todo y que ayudemos a los débiles en la fe. Él quiere que lo tengamos todo, que no nos falte nada. Es la misma palabra, dice, mi Dios suplirá todo lo que me falte, conforme a sus riquezas en gloria. La misma palabra dice que Dios desea que seamos prosperados en todas las cosas y que tengamos salud. Dice, bueno, basta la salud. No. Dios quiere que tengamos salud y que seamos prosperados y que también sea prosperada nuestra alma en el conocimiento de Él. Tenemos que leerlo. En las cartas de Juan, a lo último de la Biblia, en la carta tercera de Juan, tiene el capítulo 1 ahí, versículo 2, dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Fíjese que las dos primeras cosas que dice que deseo que seas prosperado en todas las cosas, además, y que tengas salud, pero estas dos cosas dependen de la tercera, así como prospera tu alma. Así como prospera nuestra alma en Dios, vamos a ser prosperados en todas las cosas y vamos a tener salud. Porque la salud física es la salud del alma y la salud del alma es la vida y la comunión con Dios. Pero ve, acá Dios está diciendo que Él quiere que seamos prosperados en todas las cosas, que tengamos todo lo necesario. En esto que el hombre se afana y se desespera y que el diablo lo tienta y que vos tenés que tener esto y vos te merecés lo otro. No se desespere. Cuando se vaya no se va a llevar nada de esto. Disfrute de la vida de Dios. Disfrute de este tiempo que está en este cuerpo, en esta vida. Disfrútelo, porque es un tiempo que vivimos para Dios. En San Juan capítulo 15, versículo 7, el mismo Señor Jesucristo dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Hay un caminito acá, mire. Si permanecéis en mí, si tenéis buena relación conmigo, está diciendo, y mis palabras permanecen en vosotros, si la palabra escrita de Dios la aprendés y la atesorás en tu corazón, permanece en ti, no que la tenés ahí guardada, nunca la lees ni te importa, sino que te interesa lo que Dios pide, lo que Dios quiere, lo que Dios hace. Si permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Esto quiere decir que Dios no quiere que pasemos necesidad. Quiere darnos todo. Pero tan fácil, así como se lo digo. Pero lo que no es fácil para el hombre es rendirse, es entregarse en las manos de su Creador. Si permanecéis en mí, algunos lo único que hacen es alejarse cada día más de Dios en vez de acercarse y permitirle a Dios que entre en su vida y dirija su vida y sea el Señor de su vida para bendecirlo. Ese egoísmo, ese orgullo que está adentro no le permite. Bueno,
El difícil es el hombre, no Dios. Ahora, parece tan fácil lo que dice el Señor. Si tan solo ustedes tienen comunión conmigo y mis palabras permanecen en ustedes, bueno, pueden pedir todo lo que quieran. ¿Por qué? Porque al conocer a Dios, al saber lo que dice su palabra, nosotros vamos a saber cómo pedir. Porque a veces pedimos y pedimos mal para gastar en nuestros deleites y placeres, como dice la palabra. Pero cuando pedimos y buscamos las cosas para el reino de Dios, que nosotros mismos pertenecemos al reino de Dios, entonces si yo busco algo para servir en el reino de Dios, eso vendrá. Y tendremos en abundancia, porque pertenecemos al reino de Dios. Tan fácil. Necesito o necesitamos a Jesús, fe en Jesús, obediencia a Jesús, y todo vendrá de la nada. De la nada. Yo le puedo asegurar, hermanos, amigos queridos de mi alma, que en muy pocos años, después de conocer al Señor, en Cristo yo tuve todo lo que pedí. Auto, casa propia, todo. Nunca gasté un peso. Lo único que tuve que hacer es pedirlo, después ordenarlo y después declararlo. Y después vino. Porque hay un caminito acá. ¿De dónde vino todo lo que tengo? De la nada. No lo busqué con mi esfuerzo, no lo busqué con mi capacidad intelectual. No lo pude lograr con ahorros. No, vino de la nada, de donde menos pensaba. Con mi esposa, cuando recién nos casamos, solo teníamos un colchón y un lavarropa que nos habían regalado en el día de nuestro casamiento. Y también un juego de sábanas que lo lavábamos y lo volvíamos a poner. No teníamos más. Unas toallas, muy precaria era nuestra situación. Y en la casita donde vivíamos, que era un lugar de la iglesia, propia de la propiedad de la iglesia, en la cocinita había una cocina para cocinar. Menos mal. La casa estaba abastecida con la vajilla. Así que nada era nuestro, solamente un colchón y un lavarropa. La casa no era nuestra, era del lugar allí del templo, era la casa pastoral. La cocina era de allí, los utensilios de la casa, los platos, los cubiertos, todo era de la casa. No teníamos nada, pero éramos felices porque teníamos a Dios y servíamos a Dios. Esto era lo interesante. Nunca compramos nada con nuestro dinero, pero si usted el domingo vuelve a entrar a este canal, yo le voy a contar cómo obtuvimos todas las cosas y cómo obtenemos hoy todas las cosas de la nada. ¿Cómo es que funciona esto? Para que vea que la palabra de Dios es real y viva. Esto lo voy a decir en el próximo mensaje porque va a ser un poquito largo. Tengo varios testimonios de cada cosa que fui reclamando, pidiendo y las cosas vinieron. Posiblemente necesite 2 programas de estos para poder contar un poco mejor todas las cosas. Pero si tenemos muchos bienes, hermanos y amigos, y no tenemos a Dios, no tenemos nada. Yo veo hoy la juventud que se desespera para casarse con todo, la casa, los muebles, nunca lo logran, nunca va a tener todo lo de este mundo, jamás. Y tampoco se va a satisfacer, porque cuando tenga algo, después va a querer algo más. Si usted tiene a Cristo, lo tiene todo. Y Dios le va a ir trayendo lo que usted realmente necesita. Las riquezas de este mundo, como dice la Biblia, volarán. Pero mire, si no tenemos nada,
como éramos nosotros, pero tenemos a Dios, entonces lo tenemos todo. Porque seremos felices. Ahora, a ver, lo voy a preparar para el próximo programa. Si Cristo está en nosotros, ¿qué quiere decir esto? Jesús está derramado por el Espíritu Santo. Dice la Biblia que el Espíritu Santo está derramado sobre toda carne. Cuando yo me doy cuenta, por la palabra de Dios, que estoy vacío sin Cristo, no está dentro de mí. Esto fue lo que perdió Adán, la presencia de Dios, salió de él. Cuando yo invito a venir a vivir a Jesús dentro de mi vida, ¿qué le parece que ocurre? El Espíritu Santo que está sobre, ya después deja de estar sobre para estar en mi vida, dentro de mí. Cuando el Señor Jesucristo entra en nosotros y su palabra está llenando nuestra mente y bajando a nuestro corazón. ¿Qué quiere decir esto? Que hay muchos que conocen la palabra pero no la tienen en el corazón. Intelectualmente la conocen, pero no la practican, no la aman, no la creen en su totalidad. La tienen acá, saben los versículos bíblicos, lo pueden repetir, pero no tienen la experiencia. La experiencia se tiene con un corazón abierto para Dios. Cuando la palabra de Dios no solamente llena tu mente, sino que llena tu corazón, lo único que tenemos que hacer son 3 cosas. Y quiero que las entienda bien para acelerar un poco el trámite para mañana, o para el domingo, perdón, para el domingo que viene. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Uno ve en la Biblia que lo primero que hacían los hombres y las mujeres de Dios era hablar con Dios. Por ejemplo, en el tiempo de Josué, antes que Josué dijera al sol que se pare, primero habló con Dios. Le contó a Dios lo que quería hacer y luego tomó la decisión de ordenar. Cuando uno ve a los apóstoles o en el Nuevo Testamento, vemos, el mismo Jesús se pasaba la noche orando. Cuando él bajaba de hablar con el Padre, daba órdenes. Los apóstoles eran igual. Oraban y después daban órdenes. Aún cada vez que un apóstol, ya sea el apóstol Pedro o el apóstol Pablo, cada vez que hubo una resurrección de alguien que había muerto, ellos primero oraban y después daban la orden. Entonces lo primero que tenemos que hacer es hablar con Dios. Y hablarle y decirle a Dios lo que necesitamos para vivir y servirle mejor. Primero hablamos con Dios. Él está dentro nuestro. Su palabra está dentro nuestro. La segunda cosa que tenemos que hacer es ordenar. Para esto se necesita fe. Lo primero es hablar con Dios y pedirle lo que queremos, porque somos hijos de Dios. Cuando pasamos al segundo punto, cuando ya salimos y ordenamos las cosas, que vengan a nosotros, lo hacemos en el nombre de Jesús, porque somos sus representantes. Somos los representantes de Cristo. Somos los embajadores de Cristo. Él es el jefe, nosotros venimos en su nombre. Como dijo David peleando con Goliat, tú vienes conmigo para pelear conmigo con palos, con espada, pero yo vengo en el nombre, yo vengo en representación de Jehová de los ejércitos. Así ordenamos nosotros a las cosas que vengan. Cuando usted ordena que vengan en el nombre de Jesús, comienzan a venir. Y antes que usted las vea, antes que usted las tenga y las disfrute, ya lo tiene que empezar a declarar. Esto es el tercer punto. Hay que declarar que esto viene, porque hablé con Dios, di la orden y ahora lo tengo que contar, para que cuando suceda, todos crean en lo que yo le digo de parte de Dios.
Así que hay 3 pasos. Hablar con Dios, ordenar lo que necesitamos y queremos y declararlo. ¿Cómo lo declaro? Lo declaro en la iglesia, lo declaro a mi familia, lo declaro a mis vecinos. Comienzo a declarar que Dios me dio tal cosa porque la pedí. Por supuesto, si usted ve el programa del domingo que viene, va a decir, es una locura, pastor. Claro que es una locura, porque cuando usted da la orden no tiene nada, no ve nada, pero de la nada Dios vuelve a hacer todas las cosas. Lo que usted diga, si cree en su corazón en este Dios maravilloso, lo que usted diga será hecho, tal como dice la palabra. No se olvide, primero hablar con Dios, porque Él responde a lo que Él prometió. Jamás Dios va a mentir. Y si Él prometió darnos todas las cosas, que usted sepa que todas las cosas son todas las cosas. Así que luego nosotros tenemos que ordenar, sea la cosa que sea, que venga a nosotros. Y en el nombre de Jesús las cosas comenzarán a venir. Pero antes que lleguen, usted debe declararlo. Porque al declararlo, y todos muchos se van a burlar, van a creer que, hasta uno van a creer que le falla el coco. Pero no importa. Luego verán que lo que usted dijo se cumplió. No porque usted sea divino, sino porque usted es creyente. Porque usted y yo le creemos a Dios. Y Él va a hacer todas las cosas. En el próximo mensaje, que va a ser el domingo que viene, le contaré algunas experiencias propias. Esto no me lo contaron, lo hemos vivido con mi esposa. Y tal vez necesite otro programa. Tal vez no alcance un programa para poder explicar lo que estoy diciendo. Pero créame, tener mucho, no mucho, muchísimo, y si quiere, todo. Pero sin Dios no tenemos nada. Pero si no tenemos nada de dónde aferrarnos y agarrarnos en lo temporal, no tenemos nada. Pero tenemos a Dios. Lo tenemos todo. Porque Él es el Dios que vuelve a hacer de la nada lo que tú y yo necesitamos. Antes de terminar este mensaje de hoy, tal vez estás mirando y escuchando por primera vez. Te dice, es hermoso lo que está diciendo, ojalá que pase en mi vida. Bueno, todo depende de ti, no de Dios. Dios ya lo hizo, ya lo dijo, ya lo preparó, ya lo anticipó, ya lo prometió. Lo único que tenemos que hacer es creerle y ponerlo en práctica. Lo que necesitas primero es recibir a Jesús. Si recibes a Cristo, con Él vienen todas las demás cosas. Él es nuestro Salvador. Por Él y en Él fuimos creados. Y para Él. Si quieres recibir a Jesús, le voy a guiar. Yo no sé quién está detrás de cámara, pero confío que en esta hora usted va a entregar su vida a Jesús y Jesús va a entrar en su corazón. Ore conmigo, yo le ayudo. Padre, en el nombre de Jesús vengo a ti. Quiero que perdones mi rebelión, la que heredé de Adán y Eva. Perdóname. Perdóname, Señor, mi ignorancia porque no sé nada de ti y estoy conociendo algo de ti. Perdona mis pecados. Límpiame de toda mi maldad. Quiero recibir en mi vida a Jesucristo como mi Salvador y como el dueño de mi vida. Entra en mi corazón, entra en mi ser, entra en mi mente, en mi cuerpo. Lléname de ti, Señor.
Ayúdame a caminar contigo. Recíbeme en tu reino, porque quiero que gobiernes mi vida. Te lo pido en el nombre de Jesús, sabiendo que tú siempre nos oyes. Amén, amén y amén. Si lo ha hecho de corazón, termina de ver este programa, entre en una habitación, cierre la puerta detrás de usted y hable con Dios en secreto. Abra su corazón. Si lo hace de corazón, Dios, que lo ve en secreto, lo va a recompensar en público. Recuerde que estamos por este mismo canal los miércoles y los domingos a las 9 de la noche. Y para las personas que ya conocen a Dios, que ya tienen a Cristo en su corazón, recuerden estos pasos. Busque a Dios, dígale lo que necesita, lo que usted quiere hacer para Él, no importa lo imposible que sea para usted, para Él no lo es. Luego dé la orden, que sea así como usted lo cree. En el nombre de Jesús comenzarán a venir todas las cosas que necesite. Pero antes que lleguen, declárelo, proclámelo, que lo va a recibir para que todos mañana crean en el Dios que usted cree, porque verán que lo que usted dice es la verdad. Déjeme orar por usted. Padre, bendice a tus hijos, a tus hijas, bendice a tus siervos, Señor, en todas partes donde estén, y que la bendición grande de tu Espíritu Santo esté con ellos. Haz milagros, señales, prodigios, en el santo nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Y que esta palabra que hemos dado en tu nombre se haga realidad en cada uno de ellos. Te lo pido en el nombre de Jesús y te doy gracias. Amén, amén y amén. Dios le bendiga y nos veremos el domingo. Dios mediante.